confesamos tu nombre, confesamos tu grandeza entre nosotros, confesamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a uno que es más grande que el templo, ese está aquí, a uno que es más grande que el universo, está aquí entre nosotros. Recibe, Señor, la adoración, recibe la gloria, recibe la alabanza de tu pueblo que te adoramos, porque eres el Rey de los siglos, eres el inmortal, el invisible, el único Dios verdadero, y tu nombre es exaltado entre nosotros, nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el Dios invisible, el primogénito de la creación. Recibe, Señor, recibe, Señor, recibe. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Y ahí donde estás, si realmente lo crees, confesalo una vez más y decir: digno de alabar. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Gracias te damos. Gracias. Y a ti siempre daremos toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Aún en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dolor, tu nombre es exaltado entre nosotros. Recíbelo una vez más, porque tú eres real en nuestras vidas, porque eres un Dios presente en cada uno de nosotros, y porque estás aquí con nosotros, porque estás entre nosotros ahora, porque lo has prometido: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias te damos, porque tu fidelidad es grande, porque tu amor es incomparable y porque tu paz viene como un río a nuestros corazones. Gracias te damos por la vida de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y uno mayor que el templo está aquí. Qué lindo sería poner un cartel grande por alguna parte de este salón que diga: uno mayor que el templo está aquí. Para que cada vez que vengamos nos acordemos que Dios está en este lugar. Y que no es más grande que el templo solamente, es más grande que el universo. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así que imagínense un edificio como este, si puede contener a Dios, pero sin embargo Él está, porque la Biblia dice que Él vive y reside adentro nuestro. Qué bueno. Muy bien, hermanos. Antes de ir a la palabra, quería agradecerles a todos los que han estado orando por nosotros. Han sido días difíciles como los de mucha gente, pero qué lindo que es poder tener al Señor, ¿no? Porque cuando uno atraviesa momentos difíciles, cuando uno tiene al Señor en su vida, hay una paz como un río. Yo no sé si todos logran captar eso, pero nosotros como familia hemos sentido una paz como un río, que es lo que Dios nos ha prometido. Y confiamos en el Señor y estamos tranquilos y estamos contentos y agradecidos a Dios, porque sabemos que en cada batalla de la vida, como leía recién la hermana Damaris, nos hacemos fuertes en batallas, nos hacemos más fuertes y conocemos mejor a Dios. Y lo que la Biblia dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios, gracias a todos ustedes, los que han orado, los que, hermanos, también que nos miran y que están también pendientes, me han llamado de todos lados, me han mandado mensajes, algunos he podido contestar, otros no, pero bueno, estamos muy bien, gracias a Dios, bendecidos por el Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles no voy a predicar largo, esto más bien es una breve reflexión que quiero compartir con ustedes,
sobre el libro de Jueces. Ustedes saben que en la Biblia, así que vayan abriendo el libro de Jueces, en la Biblia hay un libro que se llama Jueces, que eran libertadores que el Señor levantaba para liberar al pueblo de Israel de la opresión en la que ellos se encontraban. Y este libro de Jueces realmente nos relata que era un tiempo de anarquismo y alejamiento de Dios. Era un tiempo donde reinaba el anarquismo, donde Israel se alejaba continuamente del Señor. En aquel tiempo prevalecía un estado espiritual y moral que era anárquico. Era un tiempo de anarquía. Ese anarquismo se abría paso avasallando los principios y los valores fundamentales que sostenían a la nación de Israel. Entonces, para que nosotros nos adentremos y nos situemos un momento en el libro de Jueces, es uno de los libros más tristes de la Biblia. Por más que hay otro libro que en español se le llama Lamentaciones, pero este libro es más triste todavía porque nos muestra un Israel muy alejado de Dios. Un pueblo que Dios había escogido para grandes cosas y para que llevaran esa luz y ese conocimiento de Dios a las demás naciones, porque ese era el propósito principal por cual Dios había escogido a Israel. No era simplemente para ser el Dios de Israel, sino para que Israel pudiera, en alguna manera, para que se entienda, evangelizar a las naciones de alrededor. Sin embargo, ellos caían continuamente en una apostasía, en un anarquismo espiritual. Tal es así que, por ejemplo, Jueces capítulo 17, versículo 6 dice que en aquellos días no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. La Nueva Traducción Viviente dice, en esos días Israel no tenía rey. Eso es la Nueva Traducción Viviente. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Entonces, esa era la situación en la que se encontraba Israel. Una situación donde cada uno hacía lo que le parecía que tenía que hacer, donde había una moralidad subjetiva, donde cada uno se había olvidado de Dios, habían apostatado de la fe, se habían alejado de una manera tan terrible del Señor. Y cada vez que ellos se alejaban, les iba mal. Es que, hermanos, el alejarnos de Dios no va a hacer que nos vayan mejor las cosas. Al contrario, el acercarnos a Dios es nuestro bien. Incluso podemos estar pasando por momentos difíciles, pero qué distinto que es pasar un momento difícil con el Señor a pasar y atravesar un momento difícil sin el Señor. Entonces Israel se alejaba y Dios le levantaba libertadores. Algunos de los libertadores fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté. Jefté, hermanos, ¿se acuerdan que se lo reconoce mucho más porque hizo un voto un poquito imprudente, bastante imprudente? Ibzán fue otro libertador. Qué lindo nombre, ¿no? Por si llega a venir algún varoncito en camino. Una sugerencia nada más. Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, que para mí Sansón fue el peor de todos los jueces en la historia de Israel. Realmente fue un libertador con un carácter bastante laxo. Su vida era laxa, era una persona muy libertina, Sansón, y bueno, las consecuencias también las pagó. Entonces, hermanos, de todos estos libertadores, si me preguntan a mí cuál pienso yo que fue el más excelente, el más sobresaliente, yo creo que Débora, a mi juicio, constituye la figura más descollante de toda la narrativa en el libro de los Jueces. Porque su legado trasciende por su naturaleza polifacética, fue una profetisa de una integridad inexpugnable, fue una libertadora con una valentía colosal y una mujer con una fe inquebrantable, porque Débora no solamente creía en Dios, sino que Débora le creía a Dios. Débora confiaba en el
Los jueces, los libertadores que aparecen en este libro, para mí, la que más sobresale por su integridad, por su valentía, por su consagración, casualmente fue una mujer y se llamaba Débora. Pero hoy, hermanos, no quiero que nos centremos en la vida de Débora, ni de Jefté, ni de Otoniel, ni de los otros que les nombré, sino que quiero que nos centremos en la vida de quien yo considero también un libertador muy improbable. Yo no lo hubiese elegido para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios sí, porque Dios elige lo que los demás desechan, porque Dios escoge lo débil de este mundo, porque Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Porque cuando Dios escoge a una persona, no le ve muchas veces grandes cualidades para estar en el lugar donde está. Sin embargo, Dios mira el corazón y Dios mira lo que puede hacer a través de esa persona que quizás no tenga las capacidades necesarias para realizar ciertas tareas, pero hay algo que estoy convencido y que es que Dios no llama a personas capacitadas, que Dios llama y capacita a esos que llama. Que cuando Dios nos llama y nos pone en un lugar, por más que nosotros pensemos que no lo podemos lograr la tarea, que no la podemos hacer bien, que no vamos a poder desarrollar el propósito de Dios, no se trata de nosotros, se trata de la gracia de Dios que Él deposita en nosotros. Y Dios eligió a Gedeón. Vamos a ir a Jueces capítulo 6. Dice Jueces capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová se repite continuamente durante todo este libro de Jueces. Es una estrofa muy repetida, es una expresión que continuamente la vamos a leer. Si ustedes leen este libro van a encontrar continuamente los hijos de Israel hicieron lo malo, los hijos de Israel se apartaron. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Por qué la mano de Madián había prevalecido contra Israel? No era porque ellos estaban haciendo las cosas bien y Dios estaba probando su fe, sino que era porque ellos se estaban apartando del Señor. Ellos habían comenzado a hacer lo malo. Ellos habían dejado la vida pura, la vida de consagración. Entonces dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Vieron, hermanos, lo que hace el pecado, no? Anoté un pensamiento. La obstinación, el pecado y la rebelión fragante traen consigo miseria y esclavitud espiritual. Además de que hacen que nuestros esfuerzos pierdan realmente el fruto de lo que estamos esperando. El pecado siempre trae miseria. El rebelarnos contra Dios, lo vemos por la palabra de Dios, pero aparte lo sabemos, el rebelarnos contra Dios, el ir en contra de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, siempre va a traer ruina a nuestra vida. El edificar nuestra vida lejos de la palabra de Dios,
el edificar nuestra familia lejos de los fundamentos que Dios ha establecido para nosotros como individuos, como familia y como sociedad, siempre traen ruina. Siempre traen miseria espiritual. Y muchas veces la miseria natural que se ve en algunos lugares no es otra cosa más que el reflejo de la miseria espiritual que también hay en esos mismos lugares. Porque cuando le damos la espalda a Dios, cuando nos alejamos de su presencia, cuando queremos gobernar nuestra propia vida, cuando le decimos, tú no eres el Señor de mi vida, yo soy el Señor de mi vida, nos metemos en un terreno realmente peligrosísimo. Y eso es lo que le ocurrió a Israel. Eso es lo que le estaba ocurriendo a ese pueblo que una y otra vez se alejaban de Dios. Históricamente Israel repetía este ciclo. Se encontraban en apuros, clamaban a Dios, Él los oía, los bendecía. Sin embargo, en medio de la prosperidad se olvidaban de Dios y se volvían a los ídolos. Ese era el ciclo de Israel. Y momento, nosotros no podemos pensar de Israel, porque muchas veces también ha sido nuestro ciclo. Y muchas veces es el ciclo de mucha gente quienes nos rodean. Vuelvo a repetir ese ciclo en la historia de Israel, de acuerdo al libro de los Jueces. Se encontraban en apuros, clamaban a Dios, Dios los oía, Dios los bendecía, pero cuando estaban bendecidos, cuando estaban prosperados, cuando tenían paz por todos lados, se olvidaban de Dios y se volvían a los ídolos. Y volvía ese ciclo otra vez de estar en apuros, de estar bajo la presión del enemigo. Es que, hermanos, hay gente que no sabe vivir bajo la bendición de Dios. Hay gente que no sabe administrar la bendición de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder administrar las bendiciones que Él nos da. Para poder, hermanos, cuando ya estamos bendecidos, no hacer como hizo un rey del Antiguo Testamento que dice, cuando ya era fuerte, cuando ya estaba bendecido, cuando ya había derrotado a sus enemigos, dice que su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Que la persona mientras está quebrantada, mientras está doblegada, mientras las cosas no le están yendo como espera, uno los ve ahí quebrantados, los ve buscando de Dios. Pero una vez que ya están bendecidos, que ya Dios los ha liberado, los ha cambiado, ha hecho esa obra, vuelven otra vez a alejarse del Señor. Y esto, hermanos, realmente es triste, porque a mucha gente la bendición los empuja al enaltecimiento. Están bendecidos y enaltecidos a la vez. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a cuidar la bendición que Él nos da, a cuidar lo que Él nos da, a no enaltecer nuestro corazón. Si estamos muy bendecidos por Dios, si estamos levantados por Dios, si Dios está haciendo una obra poderosa en nuestra vida, nunca nos enaltezcamos. Siempre caminemos humildes y quebrantados en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, si quieres ser bendecido, si quieres ser bendecida, camina humilde y quebrantado y quebrantada en la presencia de Dios. Nunca te enaltezcas, nunca te creas nada, porque siempre la gloria es para Dios, siempre la gloria es para Él. Y dice el versículo 6, al final dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel, el versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Cuando ellos clamaron a Dios porque los madianitas los estaban empobreciendo, los estaban empujando a la miseria, porque los madianitas estaban avasallándolos, porque ellos habían perdido ese muro de protección que tenían de parte de Dios, porque como se habían alejado tanto, porque como habían comenzado a hacer lo malo nuevamente, la mano de Dios dejó de ampararlos por un tiempo. No los desechó continuamente ni para siempre, pero por un tiempo, sí. Pero dice que ellos clamaron a Dios, que ellos clamaron al Señor, y dice cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué bueno que está eso, hermanos, poder clamar a Dios. En medio de la situación que estemos viviendo,
poder elevar una oración, poder presentar nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestros problemas delante del Señor. Y dice que Dios les envió, versículo 8, a los hijos de Israel un varón profeta, un anónimo. Acá aparece un anónimo, no sabemos el nombre, no sabemos cuánto medía, no sabemos ni siquiera mucha cosa, no sabemos de él. Lo único que sabemos es que este varón fue un profeta enviado por Dios. Fue un profeta enviado por Dios. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, ¿qué les dijo a Israel? Les dijo, Shalom, Shalom. ¿Le dijo eso? ¿Le dijo paz, paz para ustedes? No, no les dijo eso. Es que ¿saben algo, hermanos? Los falsos profetas en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba en esa condición, los falsos profetas llegaban y le decían, Shalom, Shalom. Está todo bien, no pasa nada. Pero los verdaderos profetas, los enviados por Dios, tenían una palabra de Dios para hacer volver al pueblo rebelde a la presencia de Dios. Porque Dios amaba tanto a ese pueblo que lo quería para sí. Y dice que este profeta enviado por Dios les dijo, en el versículo 8, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Les comienza a recordar a Israel las grandes obras que Dios había hecho con ellos. Dice, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra, y os dije, yo soy vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Se dan cuenta? Para Israel, para ese pueblo, para esa generación, en donde cada uno hacía lo que bien le parecía, el problema que ellos tenían era externo, era de afuera. Para ellos el problema eran los madianitas, eran los filisteos, eran los amalecitas, eran toda esa gente de Mesopotamia también que los oprimían. Y para Israel eso era el problema. Pero para este profeta, ¿saben lo que les estaba diciendo a Israel? Le estaba diciendo, el problema no son los madianitas, el problema son ustedes. La actitud interna de ustedes al alejarse de Dios, al no obedecer a Dios, al dejar de escuchar, al desoír la voz de Dios. Por eso se han metido en estos problemas. Eso es lo que básicamente este profeta les estaba diciendo. Ante el clamor de Israel, Dios les envía, les repito, un hombre a este profeta anónimo que les recuerda cómo Dios había sido fiel mientras ellos habían sido pérfidamente desleales. Se habían mantenido en esa deslealtad hacia Dios. Ahora qué bueno, hermanos, que Dios les levanta a ese varón anónimo. Y lejos de pasarle la mano por arriba, les dicen, ustedes están haciendo las cosas mal. ¿Y saben cuál es un problema que yo he visto muchas veces entre nosotros los creyentes? En que buscamos rodearnos de gente que nos diga que hacemos todo bien. Y eso nos trae grandes problemas. Porque qué bueno que es que siempre haya alguien de nuestra confianza que en amor nos pueda decir lo que estamos haciendo mal también. Amén. Ustedes saben que una de las iglesias más famosas del mundo, que está en Estados Unidos, que era es una iglesia histórica, tan histórica que hasta en un capítulo de Los Simpson aparece esa iglesia evangélica. Se fundió, cerró, vivieron un avivamiento muy grande, pero después fueron yendo cada vez a menos, hasta que la iglesia se fundió y la vendieron a los católicos. Y los católicos compraron esa catedral, que se llamaba Catedral de Cristal, y hoy se llama Catedral de Cristo. Bueno, los católicos le pusieron un nombre más lindo, ¿no? Pero le preguntaron una vez a uno de los pastores cuál había sido el detonante de por qué pasar de un avivamiento tan grande a lo que estaban viviendo y atravesando en la actualidad.
Y uno de los pastores principales de esa congregación dijo, el problema es que aquí nadie se animaba a decir nada. Y a veces había cosas que estaban mal y nadie decía nada. Nadie, absoluta, todo el mundo silencio. No había una palabra de reprensión, de exhortación, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios hacia nadie. Y ese fue uno de los problemas. Y yo creo, hermanos, en eso. Porque también lo he visto en el Uruguay, una iglesia de mucho avivamiento, pero escaseaba la palabra de arrepentimiento. Y había cosas que se habían filtrado en ese avivamiento que no eran de Dios, pero nadie se atrevía a decir, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y hermanos, qué bueno que es que Dios le levanta a un profeta que se anima a declararle palabra de Dios. Yo no tengo ningún profeta que se anime a corregirme, pero tengo en mi casa una profetisa que se anima a corregirme. Y qué bueno es, porque Dios le dijo a Abraham, y escuchen los maridos, ¿cuántos están casados? A ver, levanten la mano los casados. Pero tengo una palabra para ustedes. Y acá el hermano alemán levanta la mano con timidez. Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de Sara. Escucha la voz de Sara. Hermanos, escuchen a sus esposas, porque muchas veces puede ser Dios utilizándolas para hablar a nuestra vida. Amén. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Pero qué bueno, que poder tener gente que nos puedan corregir, que nos puedan exhortar, que nos puedan decir eso está mal, tenés que agarrar por este camino, por aquel otro. Y eso fue lo que le ocurrió a Israel. Ellos veían el problema afuera y Dios les envía un profeta y le dice, no, el problema no está afuera, el problema lo tienen ustedes adentro. Y dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, ¿por qué Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar? Si no era el lugar indicado. El lagar era un lugar abajo, casi escondido, donde nadie lo pudiera ver. Pero lo que él tenía que hacer, eso de sacudir el trigo, no era en ese lugar. No estaba en el lugar indicado. Él lo tenía que hacer en un lugar alto, donde todo el mundo lo viera. Sin embargo, estaba ahí porque estaba escondido, porque Dios había llamado a un libertador miedoso, cobarde. Así era Gedeón. Gedeón era un hombre tímido, era un hombre que era improbable que cualquier persona normal y corriente, pero como Dios no es normal ni corriente, Él tiene una mentalidad ilimitada, Él es infinitamente mucho más sabio que nosotros. Mira a Gedeón, ese hombre que estaba, yo me lo imagino, hasta temblando haciendo lo que está haciendo, porque estaba escondido. Pero Dios se le aparece a ese hombre y lo llama. El miedo, hermanos, es entre otras cosas paralizante. Y es una de las armas predilectas de nuestros enemigos en la esfera espiritual. Una de las armas favoritas que tiene el enemigo para estancarnos, para paralizarnos, para que no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, es el miedo, es el temor, Él infunde temor. Y mientras más infunda temor a nuestra vida y nosotros hagamos caso a ese temor, a esa sensación de miedo, más nos va a tener paralizados. Y eso es un arma poderosa que usa el enemigo. Lo vemos a lo largo de la Biblia, lo vemos a lo largo de la historia y lo vemos también en cada una de nuestras vidas cuando tememos y es tanto el miedo que tenemos, muchas veces nos paralizamos y nos quedamos estancados. Pero el temor no es de Dios porque la Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón valiente.
esforzado, qué bárbaro. Yo me lo imagino a Gedeón, le dije, ¿a quién le está hablando? A mí no es. Porque se aparece este ángel con esa palabra y le declara una palabra poderosa y le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, qué raro que una persona esforzada y valiente esté escondida porque tiene tanto miedo. ¿Saben qué? Lo que pasa es que Dios estaba confesando sobre Gedeón lo que él iba a hacer con Gedeón. Iba a ser un varón valiente, iba a ser un varón esforzado. Pero lo más lindo de todos no es simplemente que le dice que era esforzado y valiente, sino que le dice, Dios está contigo. Hermanos, Dios está contigo. ¿Cuántos saben, Dios está con nosotros. Por eso caminamos tranquilos, confiados. Y con nuestros hermanos que nos miran también, Dios está con ellos. Qué lindo saludo. Imagínense que viene Dios ahora y un ángel se nos aparece. Dios está contigo. Qué bárbaro. Pero miren, hermano, a mí me da una fortaleza tremenda saber que Dios está conmigo. Me da un ánimo, me da paz, me da tranquilidad. Salgo a la calle tranquilo. Mañana voy a ir al hospital tranquilo. Voy a volver tranquilo porque Dios está con su pueblo. Porque Dios es fiel. Y dice el versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se dan cuenta que Gedeón tuvo una respuesta sincera hacia Dios, hacia el ángel que se le presenta, que creemos que es una teofanía también, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? Pero Gedeón tiene una respuesta, porque el ángel le dice, Dios está contigo, y él dice, pero si Dios estuviera conmigo, no me estaría pasando lo que me está pasando. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces en el momento en que vienen las dificultades de la vida, y yo les quiero decir algo, hermano, no nos sorprendamos, porque Jesús dijo, estas cosas les he dicho para que tengan paz. En el mundo, pero confiad. Entonces cuando viene la aflicción, capaz que a veces nos sentimos como Gedeón y decimos, bueno, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si estoy consagrado, si vivo para Dios, si realmente Él es el Señor de mi vida, si realmente no es un cuento, si es una realidad, si de verdad, genuinamente, considero a Dios el Señor de mi vida, ¿por qué me pasa esto a mí? Hermanos, a veces lo que Dios hace pareciera no tener sentido, pero siempre tiene un sentido y siempre tiene un propósito. Y Dios no hace nada al azar ni algo que se le escapa por ahí, porque Dios es soberano y Él sigue sentado en su trono lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de poder y lleno de autoridad espiritual. Y dice que Gedeón le dijo, no, pero ¿qué va a estar con nosotros si nos pasa todo esto? Hermanos, es que Gedeón tampoco se estaba dando cuenta que el problema no era ni Dios. Ahora Gedeón no estaba responsabilizando a los madianitas. Ahora Gedeón responsabilizaba a Dios. Y estaba diciéndole, no, Dios nos ha abandonado a nosotros. Pero no es que Dios los había abandonado, ellos se habían alejado de Dios. Ellos habían hecho lo malo, como leímos en el primer versículo, ante los ojos de Dios. Qué fácil que es responsabilizar a otro, ¿no? Qué fácil que es, en vez de decir, sí, la verdad que todo esto que me está pasando. Miren, hermanos, cuando uno está atravesando una prueba difícil, uno tiene que sentarse y evaluar. Si esa prueba viene porque Dios está probando nuestra fe, gloria a Dios. O esa prueba está viniendo, o esa situación difícil es como consecuencia de habernos alejado de Dios. Uno tiene que sentarse y evaluar. Uno tiene que saber por qué estoy sufriendo. Si es realmente Dios me está probando la fe, bueno, estemos tranquilos.
Pero a veces puede ocurrir que estamos en un momento difícil porque estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Entonces Gedeón no evaluaba eso. Gedeón estaba responsabilizando a Dios. Qué problema, hermanos, que es cuando como cristianos, en vez de hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestras actitudes, responsabilizamos a otros. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene, las autoridades de Canarias, la culpa la tiene mi esposa, la culpa la tiene el esposo. Vieron que a veces ocurre eso, siempre estamos viendo a quién podemos cargarle la culpa. Pero en el peor de los casos, como Gedeón, le estaba echando la culpa a Dios. Estaba siendo a Dios el autor de esos problemas que estaban teniéndole. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que es que Dios le dice a Gedeón, en vez de reprocharle la tontería que estaba diciendo, Dios lo pasa por alto. Es que, hermanos, Dios muchas veces pasa por alto muchas cosas de nuestra vida. Y le doy gracias a Dios que aunque Él siempre escucha nuestras oraciones, no siempre nos contesta las oraciones. Y le doy gracias a Dios por eso. Y dice que Dios lo miró. Qué lindo que es eso, ¿no? Mirándole Jehová. Mirándole Jehová. Yo no sé si todos tuvieron esa experiencia, pero qué paz que nos da cuando sentimos la mirada de Dios sobre nosotros. Qué tranquilidad nos da, que Dios nos mire. Aún en las etapas oscuras de la vida. A mí me pasa con mi hijo Efraín, el que tiene 7. Él, por ejemplo, a veces lo mando, a veces queda la luz prendida del rastro y le digo, bajá al rastro y apagá la luz. Y él me dice, bajo sí, pero si desde la escalera me estás mirando. O otras veces cuando ya tiene mucho miedo me dice, bajo sí, la apago, pero bajá conmigo. Y digo, bueno, pues si voy a bajar con vos, bajo yo y listo, le digo. Pero dice, entonces mírame de ahí, de la escalera, y yo la apago y subo rápido. Y lo mismo nos ocurre con Dios. Aún en medio de la oscuridad que estamos pasando o estemos atravesando, tenemos que saber que la mirada de Dios nos llena de su paz. La mirada de Dios nos llena de confianza. La mirada de Dios nos llena de tranquilidad. Y no solo la mirada, la palabra de Dios. Porque Gedeón no solamente fue observado por Dios. Dios no solamente lo miró, sino que le habló también. Entonces la mirada de Dios y la palabra de Dios nos llena de esa paz que es como un río impetuoso. Y le dice en el versículo 14, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y acá Gedeón comienza a excusarse y a creer que por su estatus social, por haber sido el menor en la casa del padre, pero aparte por haber sido una familia pobre, Dios no lo podía elegir. Pero cuánta alegría me da saber que Dios elige a los pobres de este mundo también. Para los que somos pobres, gloria a Dios, qué bendición más grande. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Le vuelve a repetir y le vuelve a dar esa promesa. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal de que tú hablas conmigo. Y ahí él pidió ciertas señales y vamos a saltar al versículo 34. Le dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua.
Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón que quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y Dios le estaba mostrando y demostrando a Gedeón que no se trataba de él, que se trataba de la presencia de Dios en él. Y hermanos, cuando Dios nos llama, ve más allá de nuestras frustraciones y complejos humanos. Cuando Dios llama a una persona, Dios sabe que esa persona tiene complejos, Dios sabe que esa persona tiene frustraciones, Dios sabe que esa persona quizás no se siente competente para lo que Dios lo está llamando. ¿Se acuerdan que le ocurrió a Moisés también y que decía Moisés: no, pero yo soy de difícil habla? No sé si Moisés era tartamudo o Moisés no tenía facilidad de palabras. Pero él le dice a Dios: no, a mí no, hacelo con mi hermano mejor. Y muchas veces cuando Dios llama a una persona, como ocurrió acá con Gedeón, no nos sentimos capacitados para lo que Dios nos está llamando. Pero hermanos, qué bueno que podamos decir, como dice la palabra de Dios: para esta hora Dios nos ha llamado. Para esta hora hemos nacido, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios nos llama, hermanos, y nos llame, Él ve más allá de nuestras frustraciones y de nuestros complejos como humanos que somos. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de la presencia de Dios. Se trata de la presencia de Dios. Y yo sé bien lo que estoy hablando, porque lo he experimentado en mi propia vida. Porque sé, hermanos, que no podría estar parado acá hablándole ni a ustedes ni a los que nos están mirando. No podría ni siquiera hablarle a 2 personas. Pero la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Y como decía el hermano Matías hace un rato, sin la presencia de Dios no tiene sentido nada de esto. Sin la presencia de Dios no tiene sentido que levantemos nuestras manos, que cantemos, que hagamos un montón de cosas. Lo más valioso que tenemos es la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios lo que trae fortaleza para nuestra alma. Es la presencia de Dios lo que trae refrigerio para nuestra vida. Es la presencia de Dios lo que trae descanso a nuestra alma cansada. Es la presencia de Dios lo que trae sanidad divina cuando la necesitamos. Es la presencia de Dios la que trae plenitud de gozo aún en medio de las luchas. La presencia de Dios en nuestra vida. Terminamos con esto y los músicos ya pueden ir pasando. Gedeón, hermano, fue un hombre que alguien lo denominó como un héroe inconcebible. Un héroe inconcebible. Pero Gedeón supo ocupar el lugar que tenía que ocupar. Y pudo cumplir el propósito de Dios en su vida. Pudo ser un colaborador de Dios. Y llegando al final de sus días, dice Jueces capítulo 8, versículo 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre ustedes, ni mi hijo se enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón tuvo la oportunidad de adueñarse de la gente. Gedeón tuvo la oportunidad de erguirse como un gobernante sobre ellos. Pero Gedeón sabía a qué Dios lo había llamado. Y si quieres tener éxito en la vida cristiana, tienes que saber a qué Dios te llamó y a qué Dios no te llamó. A qué cosa realmente Dios te llamó y a qué cosas Dios jamás te llamó a hacer. Lamentablemente la vida de Gedeón no termina tan bien, porque en los últimos días de su vida hace un efod de oro
que le pide a la gente mucho oro y hace un efod y dice que Israel se fue detrás de ese efod, adorándolo y rindiéndole culto. Dice el versículo 33 del capítulo 8, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pero él comete, no sé si el error, capaz que no fue el error de él, pero él hizo algo y el pueblo de Israel fue tras eso a adorarlo. Ahora, hermanos, todos los seres humanos tienen imperfecciones, tienen contradicciones, tenemos contradicciones. Pero yo creo que lo más hermoso de la vida cristiana es arrancar bien, empezar bien la vida cristiana, continuar bien con el tiempo, perdurar, pero terminar mejor. Porque muchas veces ocurre que una persona empieza bien, con un entusiasmo, que acepta a Cristo, que se bautiza, que quiere estar en todos los cultos, que hasta le piden al pastor ponga un culto más a la semana o todos los días abra la iglesia, igual vengo a orar. Pero después con el tiempo vienen esos apagones espirituales, esos enfriamientos. Pero hermanos, tenemos una carrera por delante. Y si hemos empezado bien la vida cristiana, si la hemos arrancado bien, con fuerza, con entusiasmo, dice Hebreos, muestren la misma solicitud hasta el fin. Desde el principio al fin. Desde el momento que nos entregamos a Cristo arrepentido de nuestros pecados hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Y siglos más tarde aparece en escena el último y gran libertador llamado Jesucristo de Nazaret. Que Él ya no venía a liberar a un pueblo, a una etnia, a un país puntual, sino que Él se levantaba para liberar a todo aquel que pusiera su confianza en Él, a todo aquel que se arrepintiera de sus pecados, a todo aquel que invocara su nombre. Y ese es el libertador por excelencia. Y se levantó ese libertador y se levanta para romper las cadenas del diablo. Y dice la Biblia que ese libertador en una cruz venció a los principados, a las potestades, a los poderes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que al tercer día resucitó de los muertos, y dice la palabra de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Vamos, dale un aplauso